Bueno, después de cómo habéis visto que funcionan un poquito los parámetros, me gustaría haceros un vídeo para que podamos ver una aplicación de estos parámetros, bien tanto con los parámetros incorporados que lleva Revit, como con los que vosotros habéis podido crear con los ejercicios que hemos visto en el tema anterior. Las tablas de planificación realmente lo que hacen es, existe una conexión directa entre lo que es el dibujo, que es lo que nosotros trabajamos aquí habitualmente, y los parámetros que nosotros hemos definido o que ya venían por defecto para la definición de cada uno de esos atributos que tiene cada uno de los elementos que nosotros hemos dibujado en el plano. Existe una conexión directa entre los elementos dibujados en el plano y las tablas donde aparecen esos parámetros con los valores que nosotros les hemos ido haciendo a la hora de crearlos en el plano. Lo que vamos a poder hacer es definir cómo son las tablas de planificación para poder extraer y visualizar esos parámetros de distintas maneras. Yo os voy a explicar un poquito cómo funciona y luego ya pues os dejo a vosotros que podáis trabajar sobre un proyecto. Yo tengo aquí este proyecto de esta vivienda. En el menú Vista, aquí tenéis las tablas de planificación, ¿de acuerdo? Existen muchas opciones de tablas de planificación, pero os voy a sacar una modo tipo para que vosotros veáis cómo podéis configurarla. Mirad, la nueva tabla de planificación que nos aparecerá aquí a la izquierda, aquí veis que tenemos en el cuadro de las propiedades, tenemos las tablas de planificación, pero está vacía, todavía no he definido ninguna. Lo primero que tengo que hacer es filtrarlo. Como veis aquí, existen varias categorías por las cuales, o digamos varias familias de las cuales puedo filtrar la categoría. Vamos a sacar una sencilla que para que la podamos entrar, me voy a quitar estructura, mecánica, instalaciones y demás, y me quedo solamente con el filtro de arquitectura. Y aquí tenemos todas las distintas categorías de los cuales yo voy a poder extraer después aquellos parámetros que a mí me interesen para hacer una tabla de planificación o de cantidades. Voy a coger un elemento sencillo que vamos a poder entender, como son, por ejemplo, los muros. Entonces, en los muros, yo le voy a decir que voy a hacer una tabla de planificación de muros, voy a aceptarla y lo que voy a hacer a continuación es, mirad, todos los elementos o todos los parámetros, mejor dicho, de los muros, que aquí aparecen como campos disponibles, tenemos que pensar que todo esto se trata de una base de datos. Es decir, nosotros tenemos una base de datos dentro del propio proyecto y realmente lo que vamos a hacer es poder extraer esos datos, o mejor dicho, antes de extraerlos, poder visualizarlos. Lo más importante de todo esto es que todos los elementos que a mí me interese ver en una tabla de planificación son o trabajan, mejor dicho, de modo bidireccional con el proyecto. Es decir, modificaciones que yo haga en el proyecto serán modificaciones que yo visualice de forma inmediata en la tabla de planificación. Por ejemplo, si yo cojo, pues no sé, voy a coger la anchura del muro, la longitud del muro, ¿de acuerdo? Y podríamos tener, pues, no lo sé, pues por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor. Si estamos haciendo también un cálculo de la transmitancia térmica, etcétera. También veis que tenemos el área, bueno, voy a coger el área también para que lo veamos. Bueno, yo iría aquí agregando cada uno de los elementos de la tabla de planificación que yo quiero visualizar y voy a aceptarla. Vale. Al aceptar, se me ha creado la tabla de planificación de muros. Como veis, cada una de los registros que yo tengo aquí, bueno, el coeficiente evidentemente no ha aparecido, ¿vale? Lo voy a ocultar. Mirad, cada uno de los elementos que tengo aquí, cada una de las líneas, se trata de un registro, es decir, cada uno de los muros que existen en el plano. Y la voy a desanclar. Y cada uno de los muros, bueno, a ver si aquí, por ejemplo, veis que este muro, cuando yo lo he pinchado, se refiere a este muro que yo tengo aquí en azul. Vengo por aquí, ¿vale? Y aquí tengo esta tabla de planificación. ¿Vale? Bien, entonces lo que os decía, cada uno de los muros tiene su referencia vinculada en esta tabla. En este caso, este muro, que aparece aquí de color azul, es un muro que tiene una longitud de 10,90 y son 18 metros cuadrados con un espesor de 20. ¿Vale? Si yo lo hiciera al revés, es decir, si yo selecciono este muro y, por ejemplo, le digo que en lugar de 10,90 tiene 10,92, como veis,
En el momento que yo acepte, automáticamente aquí se me ha reflejado esa modificación, ¿de acuerdo? Ese 10,92. Por tanto, como vemos, existe, voy a volver a dejarlo como estaba, 10,90. Existe una conexión directa y direccional, como os decía antes, entre la tabla de planificación y los datos que nosotros nos encontramos del muro. Como veis, podemos ampliar todos los campos que consideremos oportunos y sean necesarios para luego pues, poder trabajar con estas tablas de planificación. ¿De acuerdo?